En esta sección vamos a hablar de estadística descriptiva, tabular y gráfica. La primera pregunta que nos queremos hacer cuando pensamos en hacer gráficos de los datos o hacer presentaciones gráficas es el propósito para el cual nosotros queremos hacer esos gráficos. No va a tener el mismo nivel de detalle un gráfico que nosotros hagamos para un análisis exploratorio de los datos que el nivel de detalle que va a tener un gráfico que nosotros hagamos para presentar, ya sea en un medio escrito o en una presentación oral. Entonces tienen diferentes niveles, podemos llamarlo así, de la atención al detalle que nosotros le vamos a poner. Nosotros nos vamos a enfocar en gráficos para el análisis exploratorio de los datos, aunque muchos de estos gráficos los van a poder usar perfectamente en presentaciones de documentos escritos. Ya que todos los gráficos que vamos a hacer los vamos a hacer en JASP, es importante que veamos cuál es la capacidad del software. Lo primero es que los gráficos que presenta JASP son bastante decentes para la exploración de los datos. Cumple perfectamente ese propósito, permitirnos entender la naturaleza y distribución de nuestros datos. En segundo lugar, JASP contempla las principales formas de visualización de los datos. Tercero, los gráficos son relativamente sencillos de obtener, ya que no hay que estar haciendo codificaciones ni mayor manipulación de los datos para obtener los gráficos. Y por último, es que estos gráficos son prácticos para la mayoría de aplicaciones sencillas que nosotros podamos necesitar. ¿Cuál va a ser la limitación entonces? Bueno, la primera limitación es que JASP no nos va a permitir hacer gráficos complejos ni tampoco gráficos interactivos. Esa es una habilidad que se puede aprender más adelante. Y segundo, es que JASP no nos permite hacer modificaciones a los gráficos. Automáticamente le va a asignar los nombres de las variables a los ejes de nuestros gráficos. Entonces no podemos ni siquiera manipular el nombre de los ejes. Antes de ver gráficos, hablemos de la presentación tabular de nuestros datos. Quiero decirles que la forma correcta es decir cuadros de los datos y no tablas, porque tabla viene del anglicismo table. Sin embargo, van a encontrar ustedes que es bastante común que la gente se refiera a los cuadros como tablas de datos. Para poder hacer un cuadro de frecuencia, lo primero que se necesita es una distribución de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Es un resumen tabular de los datos que muestra el número o frecuencia de las observaciones en cada una de las categorías o clase, sin superposición de esos datos. ¿Cuándo vamos a referirnos a una categoría en los datos? Cuando esas variables son de naturaleza cualitativa. Por ejemplo, una de las variables que se les preguntaba a ustedes era ¿cuál es su sabor favorito de helado? Entonces, en ese caso, hay diferentes categorías en las cuales ustedes pueden poner o categorizarse de cuál es su sabor favorito de helado. Vamos a reservar la palabra clase cuando nos vamos a referir a variables continuas o numéricas, y eso lo veremos más adelante. ¿Qué significa sin superposición de los datos? Significa que una observación únicamente puede pertenecer a una categoría y no más. En el mismo dato de los sabores de helado, ustedes únicamente podían seleccionar una de esas categorías. Si la pregunta hubiera sido, por ejemplo, ¿cuál es su municipio de residencia?, ustedes únicamente pudieran haber podido indicar un solo municipio. En este cuadro podemos ver la distribución de frecuencia de los sabores de helado. ¿Cuál es el helado más popular? Definitivamente es Choco Chips. 43 de las 122 personas indicaron que ese es su sabor favorito de helado. ¿Cuál es el helado menos popular? Es mango. Únicamente 4 de las 122 personas indicaron que ese era su sabor favorito de helado. Como verán, es bastante sencillo el cuadro de frecuencia.
únicamente nos está mostrando el conteo de las variables, o de las observaciones, mejor dicho, en cada una de las categorías de esa variable. Después de la frecuencia, viene la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Esa nos muestra la fracción o proporción de las observaciones que pertenecen a una clase. Acabamos de decir que es una fracción, así que simplemente vamos a dividir la cantidad de observaciones en cada una de las categorías o clase sobre el total. Y eso nos va a dar una fracción. La frecuencia relativa, al ser una fracción, va a tomar valores entre 0 y 1. Tomaría un valor de 0 cuando tuviéramos ninguna observación en esa categoría o clase. Y tomaría un valor de 1 si todas las observaciones pertenecieran a una sola categoría o clase. Ya habíamos dicho que Choco Chips era el sabor más popular de helado, el más favorito de todos. Bueno, esa frecuencia de 43 representa 34% de los datos. 43 es el 34% de 122. Y el mango, que era el menos popular con únicamente 4 observaciones de 122, nos muestra que únicamente 3% de todos los entrevistados dijeron que el mango era su sabor favorito de helado. Como la frecuencia relativa son fracciones, la suma de todas esas fracciones tiene que darnos el 100%, o 1 en este caso, así como podemos observar en el cuadro. Después de la frecuencia relativa, podemos obtener la frecuencia porcentual, y su cálculo no podría ser más sencillo. Simplemente tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por el 100% para obtener la frecuencia porcentual. Así, si vemos el sabor de chocolate, 26 personas dijeron que era su favorito, una frecuencia de 26. Su frecuencia relativa es 0.21, lo que equivale a 21%. Es decir, 21% de los entrevistados dijeron que su sabor favorito de helado es el chocolate. 10% dijeron que su sabor favorito es vainilla. Y 16% dijeron que su sabor favorito de helado es cualquier otro que no sea uno de los listados anteriormente. Ahora que sabemos que podemos obtener un cuadro de frecuencias, ese cuadro de frecuencias lo podemos utilizar para hacer gráficos de barras. Los gráficos de barras son utilizados para presentar la distribución de variables categóricas. ¿Cuáles son las categorías? Los diferentes sabores de chocolate. ¿Qué nos muestra el gráfico? Bueno, nos está mostrando en el eje horizontal esas opciones o categorías. Y en el eje vertical, la frecuencia o cantidad de observaciones en cada una de esas categorías. Nos está proporcionando exactamente la misma información que nos da el cuadro de frecuencia, pero ahora en un formato gráfico. Como observarán, cada una de las categorías tiene su propia columna y estas columnas están separadas por espacios porque son categorías independientes. Otra forma gráfica de presentar nuestros datos categóricos es mediante un gráfico de pastel. ¿Qué es lo que hacen los gráficos de pastel? Es la misma información que nos está proporcionando el cuadro de frecuencia y el gráfico de barras, solo que ahora en un formato de pastel. Y en lugar de tener la frecuencia, nos está mostrando la frecuencia porcentual de nuestros datos. Es recomendable que no se utilice un gráfico de pastel cuando se tienen más de 5 categorías, porque se hace muy difícil interpretar aquellas con pequeñas proporciones. Es más, debería utilizarse un gráfico de pastel únicamente cuando una de las categorías es evidentemente dominante sobre las demás. Ahora, hablemos de histogramas. Los histogramas los vamos a utilizar cuando tengamos
variables continuas o numéricas. Y para construirlo, lo que hacemos es agrupar los datos en clases de igual longitud. ¿Qué significa esto? En el gráfico que está a la izquierda, ustedes pueden observar en el eje horizontal la variable esperanza de vida. Esa es la esperanza de vida de varios países durante el año 2015. Si el máximo de esperanza de vida fuera 90 años y el mínimo 50, nosotros crearíamos clases de igual longitud. Si quisiéramos crear en este caso 10 clases, simplemente dividiríamos el rango entre 10 para obtener la longitud de cada una de esas columnas. Cada una de esas columnas, por lo tanto, representa el mismo número de años. Y tenemos en el eje vertical nuevamente la frecuencia o conteo de los datos en cada una de esas clases. Como verán, nosotros estamos viendo poca precisión en esos valores. Desde 50 hasta 90 y de ahí en el eje vertical de 10 en 10 la frecuencia. Eso se da porque la intención de estos gráficos, como les dije al principio, es hacer un análisis exploratorio de los datos. No nos interesa ver en detalle o analizar en detalle la información a partir del gráfico, sino únicamente hacernos una idea de la distribución y de poder comunicar esa distribución. Ahora, ustedes están viendo en pantalla, en el gráfico de la izquierda, la distribución de la esperanza de vida, que es una variable continua o numérica. Y a la derecha tienen la distribución de los sabores de helado, que es una variable categórica o cualitativa. La principal diferencia que observarán es que en el histograma de la izquierda no existe espacio entre las columnas y que ese espacio sí está presente en el gráfico de la derecha. Eso se debe a que en el gráfico de la variable categórica no tiene por qué haber continuidad entre las barras, porque todas son independientes. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda o histograma, nosotros sabemos que sí hay valores entre esas columnas y que lo único que hicimos fue crear esas categorías para poder hacer ese gráfico o la altura de las barras. Pero al ser una variable continua, juntamos todas las barras para transmitir ese mensaje de continuidad en la variable. Veamos ahora el gráfico de caja o boxplot. El gráfico de caja, al igual que el histograma, lo utilizamos para variables continuas. Es más, es una alternativa al histograma para hacer presentaciones de nuestros gráficos. Ahora, la principal diferencia es que aquí estamos tratando de visualizar la mediana, el rango intercuartil y el rango. En el gráfico de la derecha tenemos la distribución de la variable esperanza de vida. Si recordarán del histograma, esperanza de vida estaba en el eje horizontal. Ahora está en el eje vertical. Y están transmitiendo tanto el histograma como este gráfico de caja la misma información, que es la distribución de la esperanza de vida en el año 2015. Veamos entonces las partes del gráfico de caja. La primera es la mediana y es esa línea que se encuentra justo al centro de la caja. Recuerden, la mediana es igual al segundo cuartil y es también igual al percentil 50. Y lo que hace es dividir nuestros datos en dos partes iguales. En este caso, la mediana es igual a 73.9 años de esperanza de vida, lo que significa que 50% de los países en la muestra, en el año 2015, tenía una esperanza de vida de 73.9 años o menos. El 50% restante tenía una esperanza de vida de 73.9 años o más. Segundo componente del gráfico de caja es el primer cuartil y es el límite inferior de la caja. También es igual al percentil 50 y en este caso particular es igual a 65.75 años de esperanza de vida. ¿Qué significa? 25% de los países tenían una esperanza de vida
de 65.75 años o menos, y el 75% restante tendría una esperanza de vida de 65.75 años o más. Luego viene el tercer cuartil, que va a estar indicado por el límite superior de la caja. También es igual al percentil 75, y en este caso en particular es igual a 76.95 años de esperanza de vida. ¿Qué significa? 75% de los países tenía esperanza de vida de 76.95 años o menos, y el 25% restante tenía una esperanza de vida de 76.95 o más años. Eso representa el rango intercuartil. Recuerden, el rango intercuartil es igual a la diferencia del tercero menos el primer cuartil. Así que la caja en el gráfico de caja representa el 50% de las observaciones alrededor de la mediana. 25% están a su izquierda y 25% a su derecha, o abajo y arriba, como se observa en la figura. ¿Qué más está? Tenemos el bigote inferior de la caja. Ese bigote nos está indicando 25% de las observaciones y su longitud está determinada por la distancia que existe desde el primer cuartil más o menos en este caso 1.5 veces el rango intercuartil. Así que esa extensión que estamos observando ahí es 1.5 veces el rango intercuartil. Va a llegar hasta la última observación que está incluida en ese rango. El bigote superior se calcula de una forma bastante similar. Es 1.5 veces el rango intercuartil. Esa es la longitud y va a llegar desde el límite superior de la caja hasta la última observación contemplada en ese rango que tenemos, que es 1.5 veces el rango intercuartil. Así que de bigote a bigote de la caja lo que tenemos es el rango de nuestros datos. Y esa es la información que nos está tratando de transmitir el gráfico de caja. Ahora, el gráfico de caja por sí solo tiene poca utilidad, porque únicamente nos está mostrando la distribución y sí, es interesante verla. Las aplicaciones más importantes que tiene es cuando estamos comparando distribuciones. ¿Qué estamos observando en la pantalla? Estamos observando la distribución de la esperanza de vida separada entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. A la izquierda, en color verde, los países desarrollados muestran muchísima menos variabilidad de sus datos, tanto en el rango intercuartil como en el rango. Y la figura de la derecha nos muestra la distribución de la esperanza de vida de los países en vías de desarrollo, donde podemos observar que existe muchísima más variabilidad de la esperanza de vida. Más importante aún, y si ponemos atención, observamos que nos ayuda a hacernos una idea de esa distribución. La línea roja nos está indicando que por lo menos 75% de los países desarrollados tienen una mayor esperanza de vida que el 75% de los países en vías de desarrollo con menos esperanza de vida. Es algo que no hubiéramos podido apreciar de otra forma. Hablemos de los gráficos de violín. Aunque son poco utilizados, es importante entenderlos. También son utilizados para ilustrar variables continuas y de cierta forma son una variación del gráfico de caja. El ancho del violín lo que está indicando es una mayor probabilidad de observar los datos. Entonces el gráfico de violín no necesariamente nos muestra los datos, sino que su distribución de probabilidad. Y entre más ancho es el violín, significa que es más probable que hayan observaciones en esos valores. En la figura estamos observando exactamente la misma distribución que acabamos de observar en el gráfico de caja, solo que ahora en un gráfico
de violín. Y se observa un poco diferente, a pesar de que usamos para producir ambos gráficos exactamente la misma información. Ahora observamos la comparación entre el gráfico de caja y el gráfico de violín. Y como les acabo de decir, a pesar de que se utilizó exactamente la misma información para producir ambos gráficos, nos da una interpretación un poco diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos interesados en observar la relación que existe entre dos variables y no únicamente la distribución de una variable? Hay múltiples formas de observar la relación que existe entre dos variables, siendo la más popular, definitivamente, el gráfico de dispersión. Para hacer un gráfico de dispersión, ponemos una de las variables en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Y las coordenadas a donde se encuentran son los puntos que ustedes pueden apreciar entre las variables. Evidentemente, para producir gráficos de dispersión, ambas variables tienen que ser variables continuas. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? Los valores de cada una de esas variables. Así que cada uno de esos puntos que ustedes están observando representa una observación. Ahí, en ese gráfico, hay 122 observaciones, aunque se podría apreciar que muchas de ellas han de estar superpuestas por tener valores bastante similares, pero podemos apreciar toda la información en el mismo gráfico.